No eres bienvenido en Acción de Gracias. Mi mamá anunció delante de todos. La familia apoya a la familia. Te niegas a avalar el préstamo de 60,000 pesos de tu hermana. Sonríe. A la mañana siguiente, despertaron con cuentas congeladas, tarjetas rechazadas, y todo empezó la semana antes de Acción de Gracias. Mi mamá nos reunió en la sala, lo cual debería haber sido una advertencia en sí mismo. Solo lo hacía cuando alguien moría o cuando quería hacer un espectáculo. Estaba de pie junto a la chimenea como si estuviera a punto de dar un discurso. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable con los brazos cruzados y esa máscara corporativa vacía que usa cuando no quiere que le hagan responsable de nada. Mi hermana Moen estaba sentada con aire de suficiencia en el brazo del sofá, con una sudadera de diseñador nueva que sabía que no había pagado ella misma. Acabo de llegar del trabajo. Ni siquiera me había quitado los zapatos. No eres bienvenida en Acción de Gracias, Olivia. Así empezó. Como si fuera una vecina que dejaba que su perro cagara en su jardín, no su hija. Entonces llegó la frase que claramente ensayó. La familia apoya a la familia. Te negaste a avalar el préstamo de $60,000 de tu hermana. Nadie se quedó atónito. Nadie gritó. Había silencio, pero no el silencio normal, de esos donde todos esperan a ver qué hago. Miré a mi alrededor. Julia, mi prima, también estaba allí. Había llegado temprano en avión y pude ver la sorpresa en su rostro. Siempre hemos sido muy unidos y me di cuenta de que no sabía que esto iba a pasar. Mis tíos estaban parados atrás como si los hubieran arrastrado a algo de lo que no querían ser parte. No dije nada. Ni siquiera parpadeé. Solo asentí una vez y subí las escaleras. Eso fue lo que los conmocionó, creo. Porque normalmente yo discutiría. Normalmente intentaría explicar para justificar. Pero esta vez no lo hice. Porque lo había visto venir desde hacía mucho tiempo. Mis padres tenían la fantasía de que mientras viviera bajo su techo, todo lo que tenía también sería suyo. Mi sueldo. Mis ahorros. Mi tiempo. Y cuando Doen, que llevaba más de 6 meses sin trabajo en los últimos 5 años, pidió $60,000 para lanzar su próxima gran idea de negocio, todos se echaron atrás. Me miraron como si ya estuviera decidido. Como si me estuviera poniendo difícil por siquiera dudar. No paraban de decir cosas como que eres su hermana mayor y que deberías apoyarla. Y que has estado viviendo aquí sin pagar alquiler, es lo mínimo que puedes hacer. Como si yo no fuera quien paga la mitad de las cuentas y hace la compra para toda la casa. Como si mis padres no me pidieran constantemente que cubriera pequeños detalles. Que siempre resultaban ser cualquier cosa menos pequeños. Esa noche preparé la maleta, cogí mi portátil y me fui. No cerré ninguna puerta. No dejé ninguna nota. Ni siquiera le dije a Julia que me iba. Conduje hasta el alojamiento que había reservado discretamente unas semanas antes y apagué el teléfono. Celebraron el Día de Acción de Gracias sin mí. Sonreí para la cámara. Publiqué las fotos grupales de siempre frente a la chimenea de Vermont con suéteres y copas de vino a juego. Fingí que todo estaba normal. Pero para entonces ya había transferido mis depósitos directos a un nuevo banco. Había quitado mi nombre de la cuenta conjunta que mi padre insistió en que ayudara a supervisar. Y había congelado el acceso a la tarjeta de emergencia que, de alguna manera, me convencieron de abrir en la universidad. La que todavía usaban sin preguntar. El primer mensaje llegó el viernes por la mañana. Olivia, ¿qué demonios pasa? Mi tarjeta fue rechazada. Y entonces llegó la avalancha. Mi mamá me llamó 7 veces seguidas. Mi papá me envió un correo, algo que nunca hace, preguntándome si había transferido fondos sin querer. Julia me envió un mensaje preguntándome si estaba bien y si habían hecho algo que me molestara. No respondí a ninguno. Sabía lo que me esperaba. Y por una vez estuve lista. Para el sábado por la mañana, todo había pasado del silencio a la estática. Mi teléfono se llenó de notificaciones. Llamadas, mensajes de voz y mensajes de texto. La mayoría eran de mi madre. El resto de Loen, que al parecer se estaba desmoronando más rápido de lo que esperaba. La tarjeta que usaba para todo, gasolina, comida, sus preciadas citas para la depilación, había sido rechazada 2 veces esa mañana. Me envió una captura de pantalla rodeada de rojo, como una señal de advertencia. Olivia, arregla esto. No tengo nada en la nevera excepto condimentos. No contesté. Solo lo vi entrar, luego puse el teléfono boca abajo y volví a tomarme un café en el balcón de mi nuevo piso. Un pequeño apartamento en un segundo piso con la pintura descascarada, pero era mío. El silencio aquí era denso e imperturbable. Nadie pasaba por mi puerta preguntándome si había apagado la luz.
Nadie pedía prestada mi tarjeta de crédito para comprarle a su hijo un regalo de cumpleaños de último minuto y nunca me lo devolvía. Sin Loen, sin culpa, sin manipulación. Sabía exactamente lo que hacía cuando me fui. Antes de irme de esa casa, traspasé todos mis dólares de las cuentas compartidas. No solo los míos. Los que, por mi estupidez, dejé que se fueran añadiendo con el paso de los años. Lo llamaban un colchón de emergencia familiar. Lo llamé robo y cámara lenta. Corté todos los lazos financieros que tenían conmigo, uno por uno, hasta que solo quedó el silencio que se produjo cuando se les acabó el dinero. El lunes por la mañana, apareció la primera grieta, no en sus finanzas, sino en su orgullo. Estaba redactando un correo electrónico en el trabajo cuando la recepcionista llamó a mi escritorio. Tu mamá está aquí. Dice que es urgente. Me esperaba abajo con un vaso de Starbucks en la mano, como si eso le diera un aire informal. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó por mi trabajo. Empezó a hablar sobre el Día de Acción de Gracias, sobre Loen, sobre cómo las familias no llevan la cuenta. La dejé hablar. Luego soltó la frase que creía que lo solucionaría todo. No pretendíamos que te fueras. Fue un juego. Como si todo ese anuncio dramático delante de la familia fuera solo una farsa. Una a la que nunca debí llamar. Parecía genuinamente confundida, como si esperara que siguiera allí, durmiendo en mi antigua habitación, financiando sus problemas por lealtad, culpa o costumbre. Luego me dijo que Loan estaba atrasada con el alquiler y amenazaba con volver a casa. Que sus servicios públicos estaban atrasados. Que iban a recibir a algunos miembros de su iglesia el próximo fin de semana y no sabían cómo iban a pagar la comida para todos. Le pregunté qué tenía que ver eso conmigo. Parpadeó como si la hubiera abofeteado. No discutí. Ni siquiera le expliqué. Dicen que trae buena suerte. Entonces me di la vuelta y volví al ascensor. Esa noche, Julia finalmente llamó. Dijo que el chat familiar se había vuelto viral. Loan les contaba a todos que les había robado a nuestros padres. Que les había quitado sus ahorros y los había dejado sin nada. No me molesté en corregirla. Solo le dije que lo demostrara. Que cualquiera pidiera recibos. Que revisen quién pagó la hipoteca los últimos 2 años. Quién compró la comida. Quién avaló el coche que Loan condujo hasta que lo destrozó. Para el miércoles, los mensajes cambiaron de tono. Mi papá envió uno largo, expresando su decepción. Dijo que ahora estaban pasando por momentos muy difíciles y me preguntó si podía ayudarlos solo por este mes hasta que resolvieran el problema. No me preguntó si estaba bien. Solo me dijo lo que podía darle. Le respondí. No vuelvo. Ni a la casa. Ni a las cuentas. No a los juegos. Su respuesta llegó 5 minutos después. Te arrepentirás. Quizás pensó que lo haría. Quizás pensó que extrañaría la sensación de ser útil. De ser necesaria. Pero lo único que sentí esa noche fue paz. El Día de Acción de Gracias llegó con lluvia helada. De esas que se pegan a las ventanas y empapan las chaquetas por muy rápido que corras al coche. No corrí a ninguna parte. Me quedé en la cama más tiempo de lo habitual, con el teléfono en silencio, dejando que el silencio inundara cada rincón del pequeño apartamento. Todavía olía ligeramente a la vela de canela que encendí la noche anterior. El suelo estaba frío. El radiador chasqueaba como si se esforzara al máximo. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Digamos que alrededor del mediodía preparé café y abrí mi portátil solo por curiosidad. Sabía que publicarían. Eran adictos a las apariencias. Y ahí estaba. Pijamas de franela, velas encendidas en la chimenea, una foto de grupo incómoda que parecía hecha con sonrisas forzadas. Mi mamá había publicado una historia sobre la cena. Pero si te fijabas bien, no era lo habitual. Ni pavo entero ni un plato principal caro. Había pastel, pero no el típico. Parecía de calabaza comprada. Loan no salía en la mayoría de las fotos. Y cuando apareció, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Julia me envió un mensaje de texto a mitad de la cena. Sirvieron sobras y mintieron. Resulta que la mayor parte de la cena de Acción de Gracias provenía de una caja de donaciones de la iglesia. Les dijeron a los invitados que era una nueva tradición para evitar el desperdicio de comida. Mi madre incluso lo presentó como una iniciativa de sostenibilidad. Julia dijo que mi nombre salió a relucir al menos 5 veces. No por enojo, sino como un rompecabezas que no podían resolver. Nadie entendía por qué no me había comunicado. Ni siquiera para discutir. Y menos para disculparme. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que creían que yo era parte de su maquinaria.
Como si fuera una extensión de sus vidas. De verdad creían que me derrumbaría para las vacaciones y llamaría llorando, pidiendo volver a casa, ofreciéndome a arreglarlo todo si me dejaban volver. Ya había funcionado antes. Ni siquiera me inmuté. Es que horneé una bandeja de relleno en mi propio horno. Nada del otro mundo, solo de caja, pero lo sazoné a mi gusto. Preparé batatas asadas, bebí vino de una botella que compré con mi tarjeta y vi una película que hacía años que no veía. Cuando la pausé a la mitad para comer el postre, me reí de lo ridículo que era que hubiera pensado tanto en un lujo. Resulta que la paz no era vivir con gente que te dejaba exhausto y aún así esperaba más. Para el viernes, la fachada empezó a resquebrajarse. Mi padre volvió a llamar. Esta vez no empezó con culpa ni amenazas. Parecía enfadado. Dijo que el casero de Lauren le había enviado una advertencia sobre el desalojo. Había dejado de pagar el alquiler 2 meses, aparentemente esperando un milagro de acción de gracias. Dijo que Lauren había estado durmiendo hasta el mediodía, negándose a buscar trabajo y gritándole a todo el que lo sugería. No necesité preguntarle cómo me sentía. Había vivido con ella durante años. Entonces llegó el verdadero motivo de la llamada. Quería saber si consideraría volver a casa temporalmente. Dijo que podríamos reconstruirlo todo. Que juntos éramos más fuertes. Que podía ayudar a que todos se recuperaran. Ayuda. Se refería al fondo. Le dije que no. Que ya había terminado. Que esperaba que lo resolvieran, pero que ya no formaría parte de ello. Se quedó callado. Luego dijo algo que, por lo visto, había estado guardando para el momento oportuno. Estás siendo desagradecido. Colgué. El sábado por la mañana mi mamá me envió un correo electrónico. Largo y formal, como si le escribiera a un casero. Enumeró las facturas, gas, luz, un pago atrasado del coche. Dijo que intentaban mantener la casa estable, pero que la situación era difícil sin mi contribución. Entonces pidió 2,000 pesos. Dijo que ayudaría a restablecer el equilibrio. Dije que demostraría que aún me importaba. Lo pensé mucho. Luego lo envié. No porque se lo ganaran. No porque los perdonara. Sino porque quería terminar con eso. Quería que la línea quedara tan clara que ni siquiera ellos pudieran fingir lo contrario. Junto con la transferencia, envié un mensaje. Esta es la última vez. 2 días después, Loan me envió un mensaje por primera vez en más de una semana. Eso es todo. ¿En serio? Vales mucho más que eso. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. Era todo lo que necesitaba ver. ¿Quién era ella, quiénes eran ellos y qué creían que les debía? Así que la bloqueé. Luego bloqueé a mi mamá. Luego a mi papá. Borré el antiguo chat familiar, cambié todas las contraseñas y bloqueé todas las cuentas que pude. Esa noche dormí mejor que en años. Y no me arrepentí ni una sola vez. De verdad pensé que sería el final. Después de bloquearlos, todo quedó en silencio. Por una vez, un silencio absoluto. No solo en mi apartamento, sino en mi cabeza. Se acabó el zumbido de miedo cada vez que se encendía mi teléfono. Se acabó la duda de si me harían sentir culpable o me meterían en algún lío. Fue como si finalmente hubiera dejado atrás la presión constante de solucionar problemas que no causaba. Empecé a dormir mejor. Cocinaba comidas que nadie criticaba. Reorganicé mi pequeño apartamento y compré un sofá de segunda mano sin tener que pedir permiso. No era lujoso, pero era el primer mueble que elegía solo para mí. Cada noche encendía una vela, ponía música y me sentaba en ese sofá tranquilamente. 2 semanas después de Acción de Gracias, sonó mi teléfono. Pero no eran ellos. Era Recursos Humanos. Me pidieron que fuera a la oficina para charlar un rato. Esa frase debería haberme dado una pista. Entré y me senté frente a mi gerente y el representante de Recursos Humanos. Y me entregaron un correo electrónico impreso. Sin saludo. Sin firma. Solo un largo bloque de mensajes enviados desde una cuenta de Gmail genérica. Las acusaciones eran descabelladas. Que estaba usando fondos de la empresa para financiar inversiones familiares ilegales. Que estaba accediendo a datos confidenciales fuera de mi horario laboral. Y que había estado manipulando registros financieros para beneficio propio. Parecía que alguien vio algunas series policíacas y decidió probar suerte con el sabotaje corporativo. No nombraron a nadie. Pero lo supe. Inmediatamente. Lauren no pudo contactarme, así que me pidió trabajo. El representante de Recursos Humanos dijo que no me acusaban de nada, pero que tenían que investigar cada denuncia a fondo.
Tuve que pasar 2 días de reuniones revisando mis registros de actividad y demostrando línea por línea que no había hecho nada malo. Me impactó más de lo que quería admitir. Había trabajado muy duro para construir esa carrera. Trasnochar, madrugar, superar el agotamiento solo para demostrar que merecía estar allí. Y ahora mi propia familia intentaba derribarlo. Conduje a casa esa noche en silencio. Estuve sentado en el coche frente a mi apartamento durante casi 1 hora. Ni siquiera lloré. Estaba demasiado enojada para llorar. Fue entonces cuando llamé a un abogado. No por venganza. Todavía no. Solo para descubrir qué protección tenía. Le di todo. Los registros de la cuenta compartida, el mensaje de texto sobre el préstamo de 60,000 pesos, el correo electrónico de recursos humanos y el mensaje de voz que mi madre dejó desde un número nuevo fingiendo estar preocupada por mí. El abogado me dijo que tenía un caso si la situación se agravaba. Difamación, acoso, incluso fraude si tocaron algo a mi nombre. Me dijo que empezara a documentarlo todo. Cada llamada. Cada mensaje. Cada pequeña cosa rara que hicieron. No pensé que pudiera empeorar. Entonces Julia llamó. Parecía sin aliento. De acuerdo. Dijo que Loen había estado llamando a mi familia para contarles que tenía serios problemas económicos. Que había perdido mi trabajo y que era demasiado orgulloso para pedir ayuda. Les dijo que estaba deprimido, solo y mentalmente inestable. Les dijo que estaba malgastando dinero y que podría estar endeudada. Incluso dijo, y esto me puso los pelos de punta, que si querían ayudar, podían enviar donaciones a su cuenta y que ella se aseguraría de que las recibiera discretamente. Loen había creado una crisis falsa, usando mi nombre para cobrar dinero a familiares que ni siquiera la apreciaban. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Llamé al banco inmediatamente y cerré todo. Cambié todas las contraseñas. Por mi crédito. Presenté una alerta de fraude. A la mañana siguiente fui a la comisaría y presenté una denuncia. No sabía si harían algo de inmediato, pero necesitaba algo registrado. Había abierto una tarjeta a mi nombre. Quería que la detuvieran de golpe. Entonces hice un último movimiento. Grabé un video. No lo publiqué. Se lo acabo de enviar a Julia. En él, le expuse todo con calma. El abuso financiero familiar. Intentaron estafarlo con un préstamo. El informe de recursos humanos. El plan de fraude que Loen estaba llevando a cabo. Le pedí a Julia que se lo mostrara a cualquiera de la familia que lo pidiera. Que vieran mi cara. Que escucharan la verdad de mi boca, no de la de Loen. Las consecuencias empezaron poco a poco. Uno de mis tíos me envió un mensaje disculpándose. Mi tía, la que siempre actuaba como si Loen caminara sobre el agua, me envió un correo electrónico largo y extraño sobre cómo desconocía toda la historia. Y Julia me envió un mensaje. Por fin la están viendo como realmente es. Pero yo no estaba celebrando. Todavía no. Porque la gente como Loen no se queda callada. Y presentía que esta no era su última jugada. Diciembre llegó como un invitado no deseado. Sin previo aviso, pesado y frío, de todas las maneras que te pillan desprevenido. Seguía trabajando a tiempo completo, cocinando para mí solo, intentando convencerme de que por fin todo estaba bajo control. El abogado estaba de guardia. Mis finanzas estaban más protegidas que una bóveda. Ya no contestaban números desconocidos. Y por primera vez en años, sentí que podía respirar. Entonces Loen llamó a mi puerta. Era sábado por la mañana, cielo gris y viento gélido. Y allí estaba, apoyada en la barandilla frente a mi edificio, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Sin previo aviso. Sin llamada. Apareció con la sudadera puesta y las manos metidas en la chaqueta como si escondiera algo. Intentó sonar informal. Dijo que solo quería aclarar las cosas. Afirmó que mi madre estaba enferma y que yo estaba complicando las cosas más de lo necesario. Incluso llegó a decir que me perdonaba. Me quedé allí con una bolsa de la compra en la mano mientras ella me recitaba frases ensayadas. Me dijo que seguía siendo de la familia. Y que no debía dejar que el dinero arruinara lo que teníamos. Y luego sacó un papel y dijo que solo necesitaba una cosa más. Una firma. Para Elise. Ni siquiera lo miré. Le dije que si alguna vez volvía a este edificio, llamaría a la policía. Que no le debía ni una palabra. Murmuró algo en voz baja y se fue hecha una furia. Ni siquiera miró atrás. La vi subirse a un coche compartido, probablemente cargado a la cuenta de otra persona, y marcharse como si nada hubiera pasado. Pero así fue. Al día siguiente, entraron en mi buzón. No en mi apartamento, sino en la ranura de abajo.
Pride abrió con algo afilado. La cerradura estaba doblada y faltaba la mitad del contenido. No la chatarra. Solo lo bueno. Documentos bancarios. Una carta de mi seguro. Una tarjeta prepago que estaba esperando. Lo reporté de inmediato. El propietario dijo que nunca antes habían tenido problemas. Sabía quién era. No podía demostrarlo, pero lo sabía. Pasé todos mis extractos a internet y envié el resto a un apartado postal al otro lado de la ciudad. Una molestia, pero mejor que esperar la siguiente estafa. Esa misma noche recibí una alerta de fraude. Alguien había intentado abrir una línea de crédito en una joyería de Nueva Jersey. Luego otra vez al día siguiente. Esta vez en un concesionario. No había salido del estado. Ni siquiera había salido de la ciudad. Mi nombre circulaba como un cheque en blanco. Llamé a mi abogado a la mañana siguiente. Ni siquiera lo dudó. Esto ya no es un drama familiar, dijo. Esto es un crimen. Presentó otra denuncia. Esta vez fue más grave. Contactó a la tienda donde se intentó el crédito y solicitó las grabaciones de vigilancia. Envió una carta de cese y desistimiento directamente a la dirección de mis padres. Dirigida específicamente a Loen. Certificada. TREC. Entregado con sello de tiempo y firma. Pensé que eso lo detendría. Pero entonces mi mamá me dejó un mensaje de voz desde otro número nuevo. Al principio parecía tranquila. Pero sus palabras fueron duras. Recibimos tu carta, Olivia. Y estamos desconsolados. Pero si sigues así, nos veremos obligados a contraatacar. Como si hubiera empezado una guerra. Como si los estuviera amenazando al protegerme. Continuó hablando durante 3 minutos. Hablé de cómo abandoné a la familia. De cómo los humillé. De cómo Loen se esforzaba al máximo. Dijo que si lo hacía público, si lo llevaba más lejos, me arrepentiría. No me lo dijo. No hacía falta. Repetí el mensaje 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque quería recordar cada palabra. A la mañana siguiente, le di el mensaje al abogado. Lo archivó en la creciente carpeta etiquetada como acoso familiar y fraude, Olivia M. No lloré. No entré en pánico. Pero algo dentro de mí cambió. Ya no era un malentendido. No era una pelea familiar ni unas malas vacaciones. Era un sabotaje. Fue calculado como peligroso y personal. Y no solo intentaban traerme de vuelta. Intentaban arruinarme si no lo hacía. Esa noche me senté en mi sofá usado bajo la luz de una sola lámpara. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Miré a mi alrededor, a pesar de lo pequeño que era, y me di cuenta de algo brutal. No querían recuperarme. Querían asegurarse de que no tuvieran nada sin ellos. Y ese fue el último error que cometerían. Enero llegó tranquilo y pesado, como ese silencio que no significa paz. Solo una pausa antes de algo peor. Lo había hecho todo bien. Bloqueen mi crédito. Cambien mi cuenta bancaria. Presenten la denuncia policial. Le envié todo a mi abogado. Rotaba las contraseñas semanalmente, marcaba todas las consultas y configuraba alertas para cualquier actividad relacionada con mi nombre. Creía que les llevaba ventaja. Pensé que había construido un muro demasiado alto para que pudieran escalarlo. Pero no necesitaban escalarlo. Empezaron a cavar debajo. El primer cartel era pequeño. Mi casero dejó una nota en mi puerta. Por favor, pásate cuando tengas un momento. No era para tanto, o eso creía. Cuando entré en su oficina, parecía incómodo. Dijo que había recibido un correo electrónico anónimo. Sin nombre. Solo una dirección genérica. Me acusaban de atraer la atención delictiva al edificio. Decían que me estaban investigando por fraude y que había estado involucrado en una disputa familiar que se volvió violenta. Lo miré con incredulidad. Bajó la mirada y dijo que no lo creía, pero que tenía que documentarlo. Por la seguridad del edificio, intentaban que me desalojaran. En cuanto regresé a mi apartamento, me senté y escribí una cronología completa. No solo de los ataques, sino también de cómo se intensificó cada uno. Primero, la culpabilidad del consignatario, luego la humillación pública del Día de Acción de Gracias. Las cuentas congeladas, el robo del buzón en el informe falso de recursos humanos, el fraude crediticio, las campañas de desprestigio. Y ahora esto. Todos los incidentes estaban relacionados con ellos. ¿Pero qué fue lo que más me dio escalofríos? Estaban dispuestos a dejarme sin hogar. Solo para castigarme por haberme negado. Llamé a mi abogado esa noche. No lo dudó.
Me dijo que preparara todo para una orden de protección formal. Esto ya era más que acoso. Fue un acto deliberado y malicioso. Le di todos los documentos, mensajes de voz, incluso una copia impresa del correo electrónico anónimo de desalojo. Luego llegó el último mensaje de voz de mi madre. De nuevo, número nuevo. Dijo que les habían dado el cese y desistimiento. Que le sorprendió que llegara tan lejos. Ella afirmó que nunca tuvieron la intención de lastimarme. Solo querían devolverme a la realidad. Y entonces lo dijo. Si llevas esto más lejos, Olivia, no solo nos estás interrumpiendo. Le estás declarando la guerra a tu propia familia. Fue entonces cuando lo supe. Ya no se trataba de dinero. Ni siquiera de Lauren. Se trataba de control. Sobre asegurarme de nunca sentirme segura a menos que estuviera arrodillada a sus pies, agradeciéndoles por dejarme existir. No lloré. No grité. Guardé el mensaje de voz y se lo envié a mi abogado. Luego Julia me envió un mensaje. Mira el Instagram de Lauren. Lo hice. Y ahí estaba. Un carrusel de fotos. Ella se veía triste en el porche. Una foto borrosa de mi habitación de la infancia y un pie de foto que decía, perdí a mi hermana este año. No a la muerte, sino a la avaricia. Ella prefirió el dinero a la familia. A mí. Cientos de me gusta. Decenas de comentarios de gente que no me conocía y que ni siquiera se molestó en preguntarle lo fuerte que era. Uno dijo, mereces algo mejor. La sangre no significa lealtad. Casi me río. Entonces Julia me envió una captura de pantalla de la cuenta alternativa de Lauren. Un comentario que publicó bajo su propia foto usando un perfil falso. Dije que volvería arrastrándose. Siempre lo hacen. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No de rabia, ni siquiera de tristeza. Solo de claridad. No buscaban recuperarme. Buscaban borrar la versión de mí que no los necesitaba. Así que escribí un último correo. Se lo envié directamente a ambos. Solo 3 líneas. Ya no soy tu hija. Ya no eres mi responsabilidad. Vuelve a intentarlo y lo resolveremos en los tribunales. Entonces desaparecí. Cambio de departamento. Nueva oferta de trabajo en una nueva ciudad. Sin dirección de reenvío. No tengo información de contacto actualizada. Solo Julia sabía a dónde iba y prometió no decir nada. Dejé todo lo que creían que podían seguir usando. Cambié mi número. Cerré todas las puertas. Y por primera vez, de verdad y por fin, fui libre. Les di todas las oportunidades para comportarse como una familia. Eligieron comportarse como enemigos. Ahora pueden vivir con el silencio que crearon y la hija que perdieron. A veces todavía lo intentan. Pequeñas cosas. Una tarjeta de Navidad enviada a mi antiguo apartado de correo sin remitente. La invitación de boda de una prima con un garabateado, espero que lo reconsideres, junto a mi nombre. No respondo. Ya no abro nada de ellos. Julia me mantiene al tanto cuando le pregunto, pero por lo demás, dejo que todo se desvanezca en el ruido de fondo. Porque lo que no se dan cuenta es que no me alejé de ellos sin más. Camino hacia algo mejor. Yo mismo. Mi paz. Mi vida finalmente mía. Y ninguna cantidad de culpa, sabotaje o manipulación podrá arrastrarme nuevamente a su sombra.